Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy en este nuevo video vamos a estar hablando un poquito de los conceptos básicos de medio interno. También vamos a hablar de un poquito de fluidoterapia, así puedan tener una pequeña noción de la hidratación de un paciente que está internado, un paciente que tuvo pérdidas. No siempre la hidratación se hace cuando uno está internado. Entonces vamos a estar hablando de los conceptos básicos sobre medio interno y fluidoterapia. Entonces, comencemos a hablar de lo que habíamos prometido: hidratación parenteral, medio interno. Comenzamos hablando con las definiciones del medio interno. Sabemos que el hombre siempre está compuesto por agua. Esa agua representa el 60 a 65% del agua corporal total. En la mujer aproximadamente tenemos 50% del agua corporal total, como vemos aquí en la imagen, y sabemos que en un recién nacido siempre el porcentaje de agua corporal total va a ser mayor por el déficit de lípidos, porque los órganos están en desarrollo. Entonces tendremos también una relación kilo-peso, entonces tendremos mayor agua corporal total en el recién nacido. Un dato importante que vemos aquí nos marca: mientras mayor sea la cantidad de tejido adiposo, vamos a tener menos porcentaje de agua corporal total. Si de por sí el obeso siempre va a tener menor cantidad de agua corporal total, y hay que tener cuidado a la hora de hidratarlo. Entonces pasemos a calcular el agua corporal total de una persona. Un dato importante: que en este cálculo el agua corporal total es para un hombre promedio. ¿Quién es el hombre promedio? Una persona que pesa aproximadamente 70 a 75 kilogramos según la literatura. Entonces, nuestro hombre del meme está prácticamente descartado. Nuestro Cristianito, nuestro goleador, también está descartado. El cálculo que vamos a pasar a hacer es para nuestro hombre promedio. Acá tenemos una imagen que no corresponde al cálculo del hombre promedio, pero es para que puedan tener una idea de poder cómo calcular. Hay dos formas: se puede calcular con regla de 3, que si tenemos 100 kilogramos es igual a 60 litros, que sería el 60% de su agua corporal total. 79 kilos, ¿a cuántos litros corresponde? Entonces, al calcular 79 por 60 sobre 100 nos da que esa persona tiene 47 litros de agua corporal total. Una forma más simple de poder calcular es el peso en promedio de la persona multiplicado por el 0.6. Así que vamos al cálculo promedio, que normalmente corresponde a un hombre promedio, que es de 70 kilogramos. 70 por 0.6 es igual a 42 litros de agua corporal total. En la diapositiva anterior les había mencionado que siempre hay que tener cuidado con una persona que es obesa, porque generalmente tiende a tener un déficit de agua corporal total. Aquí vemos en el ejemplo 2 un varón que pesa 100 kilogramos. 100 kilogramos, al calcular el 60% de su agua corporal total, tendría que ser nada más de 60 litros. Pero esta persona obesa no tiene 60 litros de agua corporal total. En su peso magro, al hacer el cálculo, se hace el cálculo normal, que sería el 70 por 0.6, nos da 42 litros de agua corporal total. Luego, acuérdense, esta persona no tiene 70 kilogramos, sino que tiene 100 kilogramos.
Entonces tenemos un exceso de 30 kilogramos. Y un dato importante es que dentro de los solutos el lípido o la grasa solamente representa el 1% del agua corporal total. Entonces al calcular ese 1%, el 30 por el 1% de agua corporal total, nos da un total de 3 litros. Nada más. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esta persona posee 45 litros de agua corporal total y entonces está teniendo un déficit de agua de 45 litros hasta 60. Hay un déficit de 15 litros de agua corporal total a lo que tendría que tener esta persona si era igual a la persona promedio. Entonces ahí vemos que el obeso siempre va a tener una disminución del agua corporal total. Cuando hablamos de eso tenemos dos tipos de compartimientos, por eso hablamos de la distribución del agua corporal total. Tenemos dos compartimientos, uno intracelular y el otro extracelular. Recordemos que hicimos el cálculo de la persona promedio, que era de 70 kilogramos. Entonces tiene 42 litros de agua corporal total. ¿Cómo se distribuyen esos 42 litros? Las dos terceras partes se van a encontrar en el líquido intracelular, es decir, dentro de la célula, compartimiento intracelular. Entonces, los 42 litros que corresponde al 60% del agua corporal total multiplicado por las dos terceras partes, nos da un resultado de que tenemos 28 litros de agua intracelular distribuidas. En el compartimiento extracelular tenemos un tercio nada más del agua corporal total, que es un total de 14 litros. Pueden agarrar su calculadora y sumar, nos va a dar un total de 42. Pero a su vez, este compartimiento extracelular está dividido en un compartimiento intravascular o espacio intravascular y en el espacio intersticial, que de esos 14 litros, una cuarta parte corresponde al espacio intravascular. Al hacer el cálculo, 14 por una cuarta parte del espacio intravascular corresponde a 3,5 litros. Y al hacer el cálculo que corresponde al compartimiento intersticial, los 14 litros que correspondía al espacio extracelular, multiplicado por las 3 cuartas partes que corresponde al compartimiento intersticial, nos da 10,5 litros. Entonces, por matemática básica, 10,5 más los 3,5 nos tiene que dar un total de ¿cuánto? De 14 más los 28 es igual, disculpen el desorden, es igual a los 42 litros en total. Entonces lo que haremos ahora para aumentar nuestros conocimientos para la hidratación es hablar de las soluciones fisiológicas o suero fisiológico conocido comúnmente, las formas de presentaciones que son más comunes. Tenemos la primera que es la solución salina al 0,9%, que cada 100 ml tenemos 9 gramos de cloruro de sodio. Es el conocido suero fisiológico, es el nombre común, al 0,9%. Es isotónico e isoosmótico por la osmolaridad que tiene. Tiene una osmolaridad de 308 miliosmoles debido a que contiene cloruro de sodio, tiene 154 mil equivalentes de sodio y 154 mil equivalentes de cloruro. Él está indicado especialmente en casos de pérdidas para poder reponer.
¿Para qué? Para una reposición hidroelectrolítica, como en el caso de pérdida de cloro, en el caso de pérdida de sodio. Algunos ejemplos son estados hipereméticos, que serían los vómitos, una deposición acuosa muy frecuente que no cede por ser alguna infección, como es más común conocido como diarrea. En este caso está indicado para reponer en algunas situaciones donde hay trauma, hemorragia, inclusive puede ser indicado para expandir. Tiene una permanencia intravascular de 1 hora, solamente que el 20% de la solución infundida es lo que va a permanecer en el espacio intravascular. Por lo tanto, para la mayor permanencia yo necesito una infusión continua. La contraindicación del suero fisiológico son pacientes hipertensos o pacientes cardiópatas en el cual tiene una función cardíaca insuficiente. Aunque la contraindicación no es absoluta, puede ser infundido con un extremo cuidado y monitorización, pero de forma empírica es preferente buscar otras alternativas. También tenemos el Ringer lactato, que es otra solución que es isotónica, aunque es considerado levemente hipotónico debido a la osmolaridad teórica que tiene, que son de 277 miliosmoles. Tiene una composición de sodio, tiene una composición de lactato, también de cloruro y también de calcio. Una indicación especial en la cual se puede usar el Ringer lactato es cuando hay estados de acidosis, ya que el lactato va a ser metabolizado y convertido en bicarbonato para poder ayudar a la alcalinización. Entre indicaciones para reposición es también de preferencia porque es para reposición hidroelectrolítica en caso de pérdidas. El suero glucosado, también conocido como destroza al 5%, este no es considerado isotónico porque es agua libre, significa que se va a distribuir en todos los compartimientos de forma libre. Cada 100 ml del suero posee 5 gramos de glucosa, es decir, en la presentación de 1 litro nos va a aportar 50 gramos de glucosa. Como comenté, él no contiene electrolitos, está indicado en el caso de reposición de agua. En caso de pérdidas, ya sea porque el paciente no puede ingerir o está con indicaciones de nada vía oral por un buen tiempo, entonces yo debo de aportar energía. El tiempo de permanencia, que como es agua libre, como máximo puede permanecer 15 a 20 minutos en el compartimiento intravascular, en lo cual ya es mucho tras ser infundido, se distribuye rápidamente. Tenemos también otra forma de presentación que sí está más indicado, que son los coloides, están indicados para la expansión, aunque la disponibilidad siempre es menor, por eso se suele usar los cristaloides y no los coloides. Pero algunos de los coloides son la albúmina, las gelatinas, los destranos a grandes concentraciones y los derivados del almidón como el hidroximetilalmidón. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los cristaloides? Que su tiempo de permanencia intravascular es mucho mayor. Permanece en promedio 4 a 6 horas, algunos pudiendo llegar hasta 8 horas en el espacio intravascular. Por eso son considerados los expansores de elección, aunque no siempre vamos a tener disponibilidad, al menos en los centros que son de menor complejidad. Mencionando todos los tipos de presentaciones más comunes, hablábamos del por qué uno es isotónico, es ligeramente hipotónico, es por la osmolaridad plasmática, del cual la osmolaridad plasmática es de 295
a 300 miliosmoles litro, de los cuales 295 a 300. La solución salina al 0,45% es otra forma de presentación del suero fisiológico en el cual tiene la mitad de los componentes que tendría la solución salina al 0,9%. Tiene 77 mil equivalentes de sodio y 77 de cloruro, a diferencia del cloruro de sodio al 0,9%, 154, 154. En, lo- en los cuales los que se acercaron a la osmolaridad plasmática son la solución salina o el cloruro de sodio al 0,9% teniendo 308. Pasó un poco de la osmolaridad, por eso mencionaba que podía causar una leve hipernatremia, pero no tiene relevancia clínica. Y también el que se acercó es el Ringer lactato, que tiene 274 miliosmoles. No les hablo del suero glucosado porque es considerado agua libre y no tiene electrolitos. La indicación para hidratar a un paciente. Vamos a indicar la hidratación en un paciente euvolémico. Euvolémico es que tiene la volemia normal. Es el paciente que perdió líquido, pero nuestro objetivo de hidratar, ¿por qué hidratamos aunque esté euvolémico? Porque queremos mantener la homeostasis, es decir, el funcionamiento normal del cuerpo o la cantidad de agua y electrolitos y azúcar de ese paciente. Entonces, ¿cuál es la mejor indicación para hidratar al paciente euvolémico? La mejor indicación es la hidratación por la vía oral. Permitirle al paciente beber agua y también permitirle ingerir alimento para poder hacer la reposición. Solamente indicamos hidratación parenteral en caso de que él no pueda tolerar la vía oral por caso de hiperemesis, o ya sea vómitos o algún factor externo que no lo permita tolerar la vía oral. En un paciente con hipovolemia. El paciente con hipovolemia es aquel que perdió sodio en grandes cantidades, en lo cual está perdiendo líquido. Las causas más comunes de la hipovolemia son causas renales y extrarrenales. Esa hipovolemia puede ser leve, puede ser moderada y puede ser severa. Las causas renales generalmente se debe a una nefropatía y las extrarrenales puede ser por vómito, que sería hiperemesis, deposiciones acuosas frecuentes, diarrea. También podemos llegar a una hipovolemia por hemorragias, por quemaduras o por traumatismos, en el cual está indicado ya en una hipovolemia severa que es la expansión con cristaloides en bolo en mayores cantidades para poder mantener la homeostasis de ese paciente. Para poder hidratar al paciente, siempre debemos de cuantificar primero las pérdidas que tuvo esa persona. O sea, siempre debemos cuantificar la pérdida para poder saber cuánto debemos de hidratar al paciente. Entonces vamos a hacer un cálculo o una cuantificación. La pérdida en orina es aproximado entre 0,5 a 1 ml por kilopeso horas, ya que no está mencionando en esta parte de la diapositiva, es 0,5 a 1 ml por kilopeso o kilogramos hora, y que se calcula en 24 horas, o el tiempo que yo prefiera infundirle a la persona. La pérdida estimativa o estimada en heces es de 200 ml.
Y las pérdidas imperceptibles, ¿qué son las pérdidas imperceptibles? Son las pérdidas de agua o electrolitos que yo no puedo cuantificar. Por ejemplo, las pérdidas por el sudor, por la respiración o en algunos casos extras, ya sea porque está con un vómito, es muy complicado de cuantificar, por lo cual le consideramos pérdidas imperceptibles y se calcula aproximadamente entre 400 a 500 ml. Hay un dato importante a resaltar, que si la persona tiene fiebre, está por encima de los 37 grados de temperatura, hay que aumentar por cada 1 grado encima de los 37 150 ml a las pérdidas imperceptibles. Y también debemos considerar pérdidas si tenemos algún tubo de drenaje por el cual estamos perdiendo líquidos, también se considera como pérdida. Todo esto debemos cuantificar y debemos de sumar para que nos dé un valor total de pérdidas para que podamos saber cuánto vamos a reponer. Es decir, reponemos todo lo que perdemos. Y las necesidades electrolíticas de una persona, que son en valor promedio, por ejemplo, el sodio es de 159.000 equivalentes día, el potasio está entre 20 a 60.000 equivalentes día y la glucosa de 100 gramos día. Es eso lo que nosotros debemos de buscar reponer a una persona para sus necesidades diarias. Si existe una pérdida mayor, obviamente puede requerir más reposición esa persona, pero como mencioné anteriormente, es muy difícil de poder hacer la cuantificación exacta en todos los casos. Existe el balance hidrosalino, pero de todos modos eso nos da un valor aproximado, por lo cual nosotros siempre reponemos esto en los valores promedios. El ejemplo que tenemos es de una persona, puede ser yo mismo, puede ser otra persona, que pesa 95 kilogramos. Le calculamos que tiene una pérdida en orina, tiene una micción frecuente, entonces está perdiendo 1 ml. Entonces, 1 ml por kilo peso, que sería 95 kilogramos, durante las 24 horas nos da un total de 2.280 ml de pérdida. Después calculamos las heces, 200 ml de heces que le vamos sumando, más las pérdidas imperceptibles, 400 a 500. La sumatoria total, suponiendo de que esa persona no está con fiebre o alguna patología que pueda hacer que tenga más pérdida de lo que ya estamos estimando, la pérdida total es de 2.880 ml en 24 horas. Entonces, nosotros tenemos que calcular que le vamos a infundir también 2.880 ml durante las 24 horas. ¿Cómo calculamos? Simple. Significa que tenemos que tener nuestro volumen total, 2.280 ml de pérdida, que es lo que vamos a infundir en 24 horas, y le dividimos por el tiempo que lo que deseamos es infundir en 24 horas. Nos da que debemos infundir 120 ml cada hora para el transcurso del día, que serían las 24 horas. Para poder reponer las necesidades diarias, no hay una ciencia exacta. Si suponemos que solo deberíamos de enviar 2 litros, podíamos enviarle dos soluciones fisiológicas al 0,45%, que tenía 77.000 equivalentes de sodio, 77.000 equivalentes de cloruro, acercándonos ya a la osmolaridad sanguínea y pudiendo reponer la necesidad diaria ya de sodio. Le agregamos ampollas de
de potasio, 20.000 equivalentes cada litro. Y también le agregamos ampolla de glucosa al 5%, 2 por cada litro, y ya tenemos cubiertas las necesidades diarias. Pero eso es en caso de una persona que tiene 2 litros. Nuestro caso acá es un número mayor que nos dio 2.880 ml. Entonces ahí la ciencia no es el 100% exacta. Debemos de buscar la combinación más adecuada. Por ejemplo, podemos infundir una solución salina al 0,9%, en lo cual vamos ya a cubrir la necesidad de sodio y cloro, más dos sueros glucosados, en el cual vamos a cubrir las necesidades de glucosa, y agregando dos ampollas por cada litro de potasio para poder ir cubriendo. En total vamos a tener 3 litros en los tres frascos, por eso no es tan exacto, pero las necesidades van a ser lo más aproximada posible a lo que estamos necesitando. Otra de las opciones es infundir, como dije anteriormente, dos soluciones salinas fisiológicas al 0,45%, que tiene la mitad de las propiedades de la solución salina en 0,9, 77.000 equivalentes de sodio y de cloruro, más un suero glucosado al 5%, agregando una ampolla de glucosa al 5% y agregando las ampollas de potasio para tratar dos ampollas de potasio porque son 3 litros y para cubrir los 40.000 equivalentes de necesidades de potasio. La conclusión al cual quiero llegar es que deben de buscar la forma más acertada para reponer las necesidades del paciente. Es decir, no es exacto, es buscar lo más aproximado. El cálculo del goteo, o sea, nosotros debíamos de infundir 120 ml hora, pero en 24 horas debemos de infundir 2.880 ml. Para infundir 2.880 ml debemos hacer el cálculo de el volumen total a infundir, que sería de 2.880 ml. Acá vamos a hacer el cálculo, perdón, 2.280 ml sobre el total de horas por una constante que es 3, que nos daría 3 por 24 horas, nos daría 72. Entonces, los 2.280 ml dividido en los 72 nos da un total de 31.6 gotas por minuto. Esto lo podemos redondear fácilmente a 32, que sería el goteo por minuto que vamos a estar infundiendo para poder infundir los 120 ml hora al paciente. En caso de que tengamos variaciones, tenemos la fórmula que es del volumen a infundir por una constante. En el caso de que tengamos un microgotero, eso es un caso especial, pero aquí les dejo la fórmula que es el volumen a infundir por la constante que está acá abajo, dividido el tiempo total en minutos. Muchas gracias para aquel que aguantó toda la clase y llegó hasta el final del video. Nos vemos en una próxima aula.